desde el cielo vengan a cantar. Se escuchen sus voces en este lugar. Aunque parezca. Si se la sabe, la puede cantar. Que sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Abre nuestros ojos como a Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. El Señor les bendiga más. Siempre es un honor estar aquí y compartir la palabra con ustedes. Hoy quiero compartirles bajo el tema salvado por la fe de un amigo. Ay, santo. Los seres humanos fuimos creados para habitar en comunidad. Génesis 2:18 dice que no era bueno que el hombre estuviera solo. El mismo Dios lo dijo. Y Jesús nos enseñó el valor de habitar en comunidad, ya que su ministerio se desarrolló rodeado de gente y en las casas. Sin embargo, en este tiempo, en cuando más personas han existido en la historia, desde el inicio de los tiempos, cuando más información tenemos, cuando más disponibilidad de conexión tenemos, optamos por una pantalla y nos aislamos de todo el que nos rodea. Dos personas pueden estar frente a frente y ni siquiera mirarse a la cara. Y eso usted lo ve en restaurantes, eso usted lo ve en un parque, eso usted lo ve donde sea. Cuando nosotros nos aislamos, cambia nuestra manera de actuar, de interactuar y hasta nuestra manera de pensar. Nuestra mente elabora unas clases de escenarios que producen la enfermedad del siglo, la ansiedad, el estrés, la tristeza, la depresión. Yo tengo una amiga por ahí que dice, yo me creo una historia de Netflix en la cabeza, una serie de Netflix. Se logra ir donde un profesional de la conducta, pero este no logra acceder a donde tiene que romper para que haya un milagro. En tiempos de malas noticias es muy difícil que surja una buena. Una vez que llega una mala noticia, eso parece un efecto dominó. Vienen todas así, una tras de otras. Porque nuestra mente está enfocada en esa situación. Está enfocada en ver las malas noticias. Y ante la necesidad de un rompimiento para que llegue un milagro, nosotros siempre nos vamos a encontrar con tres tipos de personas. Para ver estos tres tipos de personas, vamos al libro de Marcos, capítulo 2, desde el versículo 1. Capítulo 2, desde el versículo 1 en el libro de Marcos. Para los que llevan anotaciones, esta también está en el libro de Lucas, en el capítulo 5, desde el versículo 17 hasta el 26. Ambos discípulos narran la misma historia. Dice, Jesús sana a un paralítico. ¿La están viendo? Amén. Dice, cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, la palabra clave, regresó, quiere decir que ya había estado ahí con ellos. Continúa, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla.
Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo. Lucas dice que quitaron las tejas del techo encima de donde estaba Jesús y luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, de los 4 hombres, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa, y en el libro de Lucas también menciona a los fariseos que estaban allí sentados, pensaron, ¿qué es lo que dice? Eso es una blasfemia. Solamente Dios puede perdonar los pecados. Y en ese mismo instante Jesús supo lo que ellos pensaban. Así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando: jamás habíamos visto algo así. Amén. Estudiemos este escenario y veamos cuáles personas conforman este evento. Yo pude identificar 3. La palabra dice que la gente llenó el lugar de una manera tal que hasta en la puerta habían personas paradas. Y dice el texto que Jesús estaba predicando. Quiere decir que ellos estaban recibiendo las enseñanzas en primera fila. Del autor la estaban recibiendo las enseñanzas. Los fariseos y maestros de la ley, de los que la Biblia hace mención, eran expertos en el tema. Ellos no estaban ahí para aprender. Ellos no estaban ahí para recibir lo que Jesús les tuviera que dar, porque según ellos ya ellos lo sabían todo. El experto ahí, según ellos, eran ellos mismos. Ellos estaban ahí para opinar, criticar, debatir y condenar. Veían a Jesús como si él fuera un hombre común, no alguien capaz de hacer milagros, ni siquiera de perdonar, porque escuchen lo que ellos pensaron en su corazón: solamente Dios puede perdonar pecado. Este hombre está hablando blasfemia. Eran sabios en su propia opinión. Lucas, la versión de Lucas en 5:17 dice: cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca, y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Este énfasis llama la atención porque los fariseos y los maestros de la ley no pudieron ni ver ni sentir el poder de Dios aún estando en su presencia. Déjeme repetir eso. Aún estando en la presencia de Dios, los maestros de la ley, los expertos religiosos, no pudieron sentir su poder. Entonces, eso me dice a mí que el primer grupo, los religiosos, al igual que los fariseos, estos son los que ven el problema y se dedican ¿a qué? A opinar, a criticar, a debatir y a condenar. Veamos varios ejemplos en la palabra donde se dieron estas características o estas acciones. En Lucas 19, versículo 39, dice que venían un grupo de personas siguiendo a Jesús. Entre ellos estaban también los discípulos, y que venían gozándose porque Jesús había hecho prodigios y milagros. Dice, los discípulos venían gozándose y alabando en voz alta. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron a Jesús: Maestro, reprende a esos discípulos. Y Jesús les contestó: si ellos se callan, las piedras clamarían. Están ahí para opinar. No era ellos que lo estaban alabando, era Jesús. Otro caso en Lucas capítulo 7. Un segundito que esto en vivo.
En Lucas 7, del versículo 39 en adelante, dice: cuando la mujer derramó el perfume a los pies de Jesús, ¿se acuerdan que el valor del perfume? Dice que el perfume equivalía a un año de sueldo de un empleado normal. Y la mujer pecadora vino a los pies de Jesús y derramó ese perfume y lo limpió con su cabello, porque ella sabía en presencia de quién ella estaba. Sin embargo, al ver esto, el fariseo que lo había invitado a Jesús dijo para sí en su mente: si este verdaderamente fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Están ahí los religiosos para criticar. No era él que le estaba tirando el perfume, era ella. Era ella que lo estaba adorando a él, no era él, el religioso que estaba recibiendo la adoración, ni estaba adorando, mucho menos. Otro escenario, en Mateo 12, versículo 9, dice: pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos, y aquí había un hombre que tenía una mano seca. Y para acusarle, los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿acaso es lícito sanar en el día de reposo? Están ahí para debatir. Ellos no se preocuparon de que el hombre tenía la mano seca y necesitaba un milagro. Ellos ni siquiera oraron por ese hombre, ni le dijeron: mira, Jesús está aquí, te puede hacer un milagro por ti. Ellos se preocuparon de que Jesús estaba haciendo un milagro un día de reposo. Los religiosos están ahí para debatir. En Lucas capítulo 20, versículo 20 dice: y acechándole, más atrás decía que tuvieron miedo de acercarse, y dice: acechándole, enviaron espías para que fingieran ser justos, para sorprender a Jesús en alguna declaración, al fin de entregarle al poder y la autoridad del gobernador. Los religiosos están ahí para condenar. Son los que te ven en medio de una situación y lo primero que te dicen es: tú pecaste. Tú estás ahí seguramente porque hiciste algo malo y Dios te está castigando. Están ahí para condenar, no están ahí para orar por ti. No están ahí para traerte la sanidad, la salvación. No están ahí para presentarte eso. Están para opinar, criticar, debatir y condenar. Estos religiosos predicaban la ley de Dios. No estamos hablando de una persona que no sabe leer, no estamos hablando de una persona que tiene un año, meses en los pies de Cristo. No, eran expertos en la palabra de Dios. Sin embargo, Marcos 7:6 dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Los religiosos no creen en los milagros, ni mucho menos se alegran cuando otro los recibe. La segunda clase de personas que encontramos en esa historia del paralítico precisamente es esa: los paralíticos. Estos son los que necesitan el milagro. Amén. La gente que está triste, angustiada, ansiosa, depresiva, los enfermos, los inconversos. Porque no solamente necesidad de milagro es para algo físico, también puede ser para algo emocional o algo espiritual. En fin, la gente que la está pasando muy mal. Los paralíticos espirituales nosotros los tenemos en todos lados. Los tenemos en la iglesia, los tenemos en el trabajo, los tenemos al lado en el carro de concho y hasta lo tenemos en la casa al lado de nosotros. En nuestros círculos de amigos, lo tenemos en todos lados. Mucha gente con necesidad espiritual. Y el hecho de que nosotros los cristianos sepamos de estas situaciones debe movernos a hacer algo. A nosotros los cristianos, cuando sabemos de esas situaciones, eso debe movernos a hacer algo, como hicieron los 4 amigos de ese paralítico. El hombre estaba tirado en una camilla. El hombre no se podía mover, no se podía valer por sí mismo. Y ellos sabían que Jesús estaba por ahí y decidieron hacer algo.
4 amigos que provocaron un rompimiento de su situación para que él recibiera salvación y sanidad. Ambas cosas. Un paralítico espiritual necesita ser llevado. Porque al igual que el hombre de la camilla, son incapaces de valerse por sí mismos. Son incapaces de ver o de llegar a donde está la solución para la situación que están atravesando. Esas son las personas que necesitan un empujón de fe. Necesita alguien que les diga: Dios tiene un milagro para ti, hoy es tu día. Amén. No es fácil estar en una posición de necesidad, porque uno siempre piensa que el otro está muy ocupado para atenderme a mí, que el otro no tiene tiempo, no tiene quizás las fuerzas, que el otro también está pasando su situación. Muchas veces nos callamos lo que nosotros estamos pasando porque sabemos que el amigo o el familiar también está pasando algo y no queremos cargarlos. No es fácil estar en una posición de necesidad. Al paralítico tuvieron que irlo a buscar. Asimismo, al paralítico espiritual muchas veces hay que irlo a buscar. Y no cualquier grupo de personas se acercó al paralítico a buscarlo. Esto nos lleva al tercer tipo de personas que se presentaron en esta escena. Los primeros fueron los religiosos, los segundos fueron los paralíticos y el tercero, los que provocan el rompimiento. Estos no fueron cualquier tipo de personas. Primero, le dieron la categoría de amigos. Eran amigos del paralítico. Y segundo, cuando Jesús miró para arriba, lo que vio, dice la palabra, fueron hombres de fe. Ubiquemos el escenario, porque muchas veces nosotros vamos en la historia de la palabra, la historia que nos presenta, y lo vamos por arriba, así 4 hombres, un paralítico, un milagro, Jesús, fariseo y ya. Pero ubiquémonos en ese escenario. Primero, los 4 amigos se enteraron que el hacedor de milagro estaba en Capernaum de nuevo y decidieron hacer algo. Si ellos decidieron hacer algo fue porque o ellos mismos tuvieron una experiencia con Jesús o ellos vieron lo que Jesús podía hacer. Y como yo, sabiendo lo que Jesús puede hacer por ti, no te voy a invitar a recibir tu milagro. Segundo, lo fueron a buscar entre los 4 y se lo echaron al hombro en una camilla. 4 hombres de una casa a otra con un paralítico en una camilla. Usted ve esa escena ahora mismo allá afuera en la calle. Usted dice que son 4 locos. Tercero, lo llevaron a la casa donde estaba Jesús. Y al ver que estaba tan llena, la palabra dice que había gente incluso hasta parada en la puerta. Al ver que estaba tan llena, 4 personas en sus 5 sentidos normales hubiesen dicho: bueno, tú no cabes por aquí, vamos a venir otro día, ¿qué te parece? Pero a alguno de ellos se le ocurrió: pero al techo se le quitan las tejas. Al techo se le quitan las tejas, por bajita que sea la casa. Por bajita que sea la casa, 4 hombres subiendo al techo de una casa con una camilla, con un paralítico, para bajarlo, quitar las tejas y bajarlo frente a Jesús. La palabra dice que lo bajaron frente a Jesús. La casa estaba llena. ¿Cómo ellos saben dónde estaba Jesús? Tuvieron que comenzar a quitar tejas. Mira, está allá de aquel lado. Ven, vamos, ven. Vamos a quitar la teja aquí que está. Y de ahí con sogas comenzaron a bajarlo. Estamos hablando de 4 hombres que se movieron a buscar el milagro de otra persona. Ni siquiera fue para ellos. Ni siquiera fue para ellos el milagro. Y Jesús, cuando vio que ellos estaban bajando, no vio al paralítico. Él vio los hombres de fe que estaban bajando al paralítico. Esos 4 hombres, cuando fueron a buscar al necesitado, le dijeron: hoy es tu día.
El que hace milagro está allí en aquella casa. El que hace milagro y te puede hacer caminar está aquí en Capernaum de nuevo. O es hoy o es nunca. Necesitamos rodearnos de personas que como esta estén dispuestas a romper un techo por nosotros. Pero más que nada, nosotros tenemos que ser como esos 4 amigos. Porque muchas veces nos centramos en el yo necesito, en el yo quiero sanidad, en el yo quiero. Pero ¿y el que está al lado de ti, acostado en la cama, que no se puede mover? ¿Y el que está sentado al lado de ti en el trabajo, que tiene una situación en la casa y te la comentó ayer y no oraste por él? Y el que está en el carro de concho, que aunque son 15, 20 minutos al lado de esa persona, pero en 15 o 20 minutos se hace una oración. Amén. Nosotros debemos ser aquellos que llegan donde el paralítico espiritual a decirle: hoy es tu día. Jesús está aquí y está atento a lo que tú tienes que decir. Hoy llega tu milagro. Que no nos pese cargar esa camilla. Que no nos pese echarnos eso al hombro y batallar con esa persona para romper con lo que para romper con aquello que está impidiendo que esa persona reciba su sanidad, o mejor aún, su salvación. Amén. La palabra resalta que Jesús vio la fe de ellos. No fue del que necesitaba el milagro, fue la fe de los que llevaron al que necesitaba el milagro. Y nosotros los que conocemos, nosotros los que sabemos quién es Dios y lo que ha hecho en nuestras vidas, debemos ser los responsables de traerlos. Amén. En Romanos 10, versículo 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Tú tienes a Cristo en tu corazón, entonces te toca a ti predicar. Para el que necesita, oiga, y después que oiga, invoque. Amén. Haga una pausa en su día, deténgase, escuche a la gente, escuche su dolor. Nosotros somos el corazón y el oído de aquellos que necesitan intervención, salvación o sanidad. Y hay gente paralizada a nuestro alrededor que necesitan ese empujoncito de fe. Así como el paralítico recibió sanidad y salvación por esos 4 amigos, por la fe de ellos. Hay alguien aquí en la iglesia que siempre cuando ora por otra persona le dice: Dios mío, por amor a mí. Yo digo, wow, eso es una oración válida. Porque los 4 fue por la fe de ellos que el paralítico recibió esa sanidad. Amén. Una oración, una palabra, un mensajito, una llamada. Oye, sentí orar por ti. ¿Cuántas veces el Señor ha puesto en nuestros corazones: ora por fulanito, ora por fulanita? Aparte de orar, llámale y dígale: mira, yo estoy orando por ti. Porque eso es un empujón de fe también. Que aunque sea por un mensaje o por una llamada, la persona no se siente sola en esa situación. Amén. 3 tipos de personas. La primera, los religiosos. Segunda, paralíticos. Y tercero, los que provocan el rompimiento. Los religiosos no creían, ni siquiera se alegraron por el milagro. El hombre salió caminando delante de ellos y ellos lo que se preocuparon fue en pensar para sí: ¿quién es Jesús para perdonar el pecado? Cuando viene a ver, ni se asombraron que el hombre salió caminando. Tenemos que cuidarnos de nunca llegar a ese punto, porque a cualquiera le puede pasar. Nosotros decimos sí los fariseos, sí los maestros de la ley, pero cuando nosotros llegamos a cierto punto, a ciertos años en el cristianismo o en la fe, creemos que ya sabemos lo que tenemos que saber. Creemos que ya llegamos. Ni Pablo llegó y nosotros creemos que ya llegamos. Nos enfocamos en ser parte del problema y no parte de la solución.
ya sea criticando, ya sea opinando, ya sea condenando. Muchas veces ni siquiera es intencional. Pero cuando usted le dice a un necesitado, a alguien que está en depresión o a alguien que está triste, aislado, cuando usted le dice, mira, revísate, ya tú estás condenando. No lo voy a repetir. Y ni siquiera, escuchen esto, ni siquiera estando en la presencia de Dios sentían el poder de Dios. Nosotros venimos aquí en la iglesia varios días a la semana y nosotros podemos estar en la presencia de Dios y no sentirla. Cuidémonos de no ser como los religiosos en ese punto. Los paralíticos siempre los tendremos entre nosotros. Son los que necesitan la intervención de Dios y necesitan que se les extienda una mano. ¿Acaso importa con quién andamos nosotros? Pregúntenselo al paralítico, porque fueron los amigos que lo sacaron de esa situación. Dios busca que nosotros seamos como el último tipo, el tercero, los que provocan el rompimiento para que alguien reciba su milagro. Nosotros los de la fe somos los que tenemos que quitar las tejas para que vidas sean restauradas, para que vidas conozcan de Cristo. De una misma fuente no pueden salir dos aguas, la dulce y la amarga. La voz de aliento tiene que salir de nosotros, porque nosotros somos lo que profesamos a Cristo. Amén. Si nadie da lo que no tiene, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Nuestra fe, la salvación, Cristo. Pues eso es lo que nosotros tenemos que dar. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Como dice al final, nadie da lo que no tiene. Si nos falta fe, pidámosla a Dios y compartámosla con el que nos queda al lado. Porque no sabemos quién es un paralítico espiritual que necesita escuchar esa voz, que necesita ese empujoncito de fe. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Eduardo, si puede poner la canción nueva vez. Estamos en la presencia de Dios. Llénese para que cuando usted salga de aquí lo comparta también. Usted tiene que compartir lo que Dios puso en su corazón. Usted tiene que compartir lo que Dios le dio de gracia. Cosas invisibles que nadie ha tocado. Sonidos del cielo que nadie ha escuchado. Cosas que no son normales. Cosas sobrenaturales. Por la fe sucederá. Abre nuestros ojos como Eliseo, muéstranos el cielo, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, mi Dios, porque fue renovada para con nosotros en esta mañana. Padre, te doy gracias por esta preciosa palabra que tú has traído, Señor, a nuestros corazones. Que sea una semilla que germine frutos que glorifiquen tu nombre. Padre, queremos irnos llenos de tu presencia, llenos de tu fe, mi Dios, para poder compartirla con aquellos que te necesitan, mi Dios. Gracias, gracias, gracias por tu restauración. Gracias por tu salvación. Gracias por tu sanidad, mi Dios.
Gracias por lo que están aquí presentes, Padre Celestial. Nos vamos, mas no de tu presencia. Te pido también por aquellos que no pudieron asistir, Señor, sé tú con ellos y con sus familiares. Te pido por cada uno de los que están pasando una situación aquí, Señor. Si hay algún paralítico espiritual, Señor, sé tú con ellos. Consíguele 4 amigos, Señor, que puedan romper de esa situación y que ellos puedan recibir su milagro, Padre. Y llénanos a nosotros de tu fe para que podamos actuar de esa manera, Padre Celestial. Que por fe nosotros veamos tu mano moverse, Señor. Gracias, gracias, gracias una vez más. En el nombre de Jesús. Amén y amén.